Bien, buenas tardes. Hoy es martes 12 de noviembre y vamos a comenzar la sesión de hoy correspondiente al ámbito social al nivel 2 de la primera evaluación. Esta va a ser la primera sesión y vamos a tratar dos temas de la primera evaluación. Tema 1, despotismo ilustrado, y el tema 2, las revoluciones burguesas. Vamos a ver, por tanto, los conceptos o los hechos más importantes de estos dos temas. Bien, comenzamos, por tanto. Despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado es un concepto político que se enmarca dentro de las monarquías absolutas, monarquías propias del antiguo régimen, y que pertenece a los sistemas del gobierno del antiguo régimen europeo, como digo. En él se incluyen ideas filosóficas propias de la Ilustración, según las cuales las decisiones de los hombres son guiadas por la razón. La Ilustración era un movimiento filosófico que se basaba en la razón. Los monarcas de esta doctrina contribuyeron al enriquecimiento de la cultura de sus países y adoptaron un discurso paternalista. Hacia finales del siglo XVII, algunos monarcas europeos intentaron conciliar el absolutismo, es decir, aunar el absolutismo con estas ideas de la Ilustración. Surgió entonces lo que se conoce como despotismo ilustrado, bajo el siguiente lema: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué quería decir? Que el monarca conservaba el poder absoluto, pero era considerado como el primer servidor del Estado, llevando a cabo mejoras en beneficio y progreso del pueblo. Pero el problema es que el pueblo no era tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones en el ámbito político. El Estado absoluto. El siglo XVII vio el tránsito de la monarquía autoritaria a las monarquías absolutas. El absolutismo, término que he mencionado anteriormente, fue un sistema político que triunfó en Europa a partir de la Francia de Luis XIV, dando lugar al denominado Antiguo Régimen. Se caracterizó por la concentración de poder en la persona del rey. Y ese cargo, el del rey, era hereditario. Bien. Tan grande autoridad de este monarca, el rey, tenía tanta autoridad que se decía que era un monarca por derecho divino, es decir, que había sido puesto ahí por Dios y que, por tanto, todo el pueblo debía de aceptarlo por ser una doctrina divina. Bien. Vamos a pasar a los factores que facilitaron el triunfo del absolutismo. El siglo XVIII va a ser el siglo del absolutismo por excelencia, debido principalmente a los siguientes factores. Primero de ellos, factores sociales. El Estado se aprovechó del enfrentamiento equilibrado entre la nobleza y la burguesía para atraer a ambos. Como tanto la nobleza y la burguesía estaban enemistados, el monarca se presentó como amigo de ambos. Factores económicos también. La burguesía en este momento, bajo la política de proteccionismo estatal, se ve protegida y enriquecida por el Estado. Y factores políticos. Los movimientos revolucionarios producidos a comienzos del siglo contribuyeron a aumentar el poder real, que se aprovechó de los deseos de paz y orden entre la población. Hubo dos excepciones, y por último, factores religiosos. Las guerras de religión de los siglos XVI y XVII habían asolado Europa y solo un Estado fuerte, de corte absolutista, podía garantizar una paz duradera. Excepciones al absolutismo fueron Holanda e Inglaterra. Bien. Mercantilismo. En el aspecto económico, el siglo XVIII fue el siglo del mercantilismo. Aparece una nueva concepción económica conocida como liberalismo. ¿Qué defendía este liberalismo? Pues que el comercio no debía estar sometido a reglas, tenía que ser libre y no estar subordinado a tarifas ni impuestos. El padre de esta nueva teoría fue el francés Quesnay,
que con su lema laisser faire, laisser passer, dejar hacer, dejar pasar, resumía la máxima de su teoría. Quería pues que se aboliesen los aranceles, los impuestos, etc. Bien. Vamos con otro punto importante que sería el de pensamiento y ciencia. Los descubrimientos científicos de la primera mitad del siglo XVII debilitaron las interpretaciones tradicionales del universo y el filósofo francés René Descartes ofreció una explicación nueva. Descartes concebía el universo como un sistema mecánico gobernado por Dios, un sistema que se podía explicar mediante leyes matemáticas abstractas. Un sistema muy racional, pues se basaba en la demostración matemática, pero que hacía trampa. Todo se basaba en que Dios era el principio, con lo cual se contradecía un poco. En el siglo XVIII, el cartesianismo, que es el movimiento iniciado por Descartes, era la tendencia intelectual más generalizada en Europa. Sin embargo, el progreso continuado de las ciencias experimentales y los descubrimientos de Newton, en el campo de la física y la óptica, demostraron que el sistema de Descartes carecía de fundamentos reales. Su sistema se desechó entonces a favor de una explicación de la realidad basada en la experimentación, enfoque que fue llevado a cabo por la escuela del empirismo. Su fundador fue John Locke y argumentaba: yo no puedo demostrar que el sol saldrá mañana, pero sé por experiencia que lo hará. ¿Qué quiere decir? Que no importa tanto la razón por la que sale algo o demostrarlo, sino la experiencia, conocer a través de la experiencia. Esto es el empirismo. El más importante fue Voltaire, que introdujo las ideas de Newton y Locke en Francia con sus cartas filosóficas, Diderot y Montesquieu, que se encargaron de difundir mediante escritos y enciclopedias, Diderot fue la enciclopedia, las ideas de la Ilustración, primero en Francia y luego por el resto de Europa. Bien. Vamos con el reformismo borbónico en España. La falta de descendencia de Carlos II, el último de la Casa de los Austrias, planteó a su muerte un problema sucesorio al trono entre dos posibles aspirantes: el archiduque Carlos, hijo del emperador alemán y continuista de la dinastía de los Austria, y Felipe de Anjou, de la Casa Borbón y nieto de Luis XIV de Francia. Finalmente, fue Felipe quien sucedió a Carlos II, no sin antes sufrir España la llamada Guerra de Sucesión. A Felipe V le sucedió Fernando VI, desde 1746 al 1759, por tanto 13 años. Posteriormente vino el reinado de Carlos III, del 1759 al 1788. Carlos III lleva 25 años reinando en Nápoles como soberano de las dos Sicilias. Era el prototipo de monarca reformador, típico representante de la corriente del despotismo ilustrado. Bien, durante el reinado de Carlos III ocurrió el motín de Esquilache, concepto importante. En marzo de 1766, Esquilache era ministro de Carlos III, estableció el monopolio del trigo, el aceite y la leña para asegurar el abastecimiento en Madrid. Sin embargo, esta medida, debido a la carestía general, provocó una espectacular subida de precios y el descontento popular. En cuanto a la seguridad ciudadana, ordenó Esquilache que los madrileños recortasen sus capas, que eran largas hasta los tobillos, y que sustituyesen también sus sombreros de ala ancha, que estos sombreros ocultaban el rostro de las personas, las capas podían ocultar armas. Entonces lo que ordenó Esquilache fue que se recortasen las capas por la rodilla y impuso el sombrero de 3 picos, que dejaba ver el rostro de la persona que lo llevaba.
Este motín se dio en diversas ciudades españolas. Se dice que el motivo de la capa y el sombrero de tres picos fue un motivo trivial, que la verdadera causa fue la política reformista que estaba llevando Esquilache y que erosionaba los privilegios de la nobleza, el clero y los gremios, favoreciendo el ascenso de la burguesía. Esquilache fue sustituido, pero la represión que siguió fue también durísima. Bien. Después de Carlos III, sucedió Carlos IV, desde 1788 al 1808. Destaca el ministro Godoy, Manuel Godoy, que era un joven miembro de la Guardia de Corps, Guardia Real, que había logrado una gran influencia sobre la reina María Luisa y sobre el propio Carlos IV. Bien. La Revolución Francesa, que comenzó en 1789, colocó a España en un dilema: apoyar a Luis XVI, rey borbónico francés, siguiendo la política que se había llevado hasta el momento de los pactos de familia y aliado de Inglaterra, o por el contrario, apoyar a la revolución. Napoleón, primer cónsul francés y futuro emperador, firmó con España el Tratado de San Ildefonso, importante, por el que España se comprometía a declarar la guerra a Portugal si ésta no rompía su alianza con Inglaterra. Es la llamada Guerra de las Naranjas, que finalizó con la Paz de Amiens en 1803 y que encumbró a Manuel Godoy con el título de Príncipe de la Paz. La alianza de Napoleón. Napoleón, como emperador ya, necesitaba la escuadra española para invadir Inglaterra y volvió a firmar otra alianza con España. La flota combinada franco-española, a las órdenes del almirante francés Villeneuve, se enfrentó a la inglesa el 21 de octubre de 1805, en el Cabo de Trafalgar. La hábil estrategia del almirante inglés Nelson frente a la incapacidad de Villeneuve dieron la victoria a la flota inglesa. En Trafalgar, España perdió la flor y nata de su escuadra y de sus marinos, es decir, lo mejor: Churruca, Gravina, Méndez Núñez, y significó el final de todo un siglo de paciente y eficaz política de construcción naval. Francia tuvo que renunciar a la invasión de Inglaterra. Fracasado el plan de invasión, Napoleón decretó en 1806 el llamado bloqueo continental, por el que se prohibía a todos los países el comercio con Inglaterra. Portugal, que era antiguo aliado inglés, se negó a ello y Napoleón decidió ocuparlo, para lo cual decía que necesitaba pasar por España. Godoy, seducido por la oferta francesa de un principado en el sur de Portugal, el Algarve, al sur de Portugal, accedió a firmar con Napoleón el Tratado de Fontainebleau en 1807, por el cual se permitía el paso de las tropas francesas destinadas a la invasión de Portugal. Esto es lo que se firmó en el Tratado de Fontainebleau. En efecto, al poco tiempo, un ejército francés ocupó Lisboa, pero a la vez aprovechó para hacer lo propio, lo mismo, con las principales plazas fuertes españolas. Se produce entonces un hecho penoso e inigualable en la corte de España. Fernando, futuro Fernando VII, heredero al trono, se puso al frente de un complot apoyado por la nobleza y en contra de su padre. Conspiró en contra de su padre, el rey Carlos IV, y de Godoy. Descubierta la conspiración, tuvo lugar el llamado Proceso del Escorial, en el que Fernando descubrió a todos sus cómplices y solicitó el perdón de su padre, cosa que obtuvo. Ocupación napoleónica de España. Hemos dicho que con el Tratado de Fontainebleau se permitía a las tropas francesas el acceso en territorio español. Godoy, alarmado ante estos hechos y de las verdaderas intenciones de Napoleón de ocupar España, intentó huir con los reyes a Andalucía y, si era preciso, a América. Pero el 19 de marzo de 1808 estalló en Aranjuez un motín contra Godoy.
Este fue apresado y destituido, y Carlos IV se vio obligado a abdicar en su hijo, el príncipe Fernando. Mientras tanto, el francés general Murat entraba en Madrid. Carlos IV, la reina María Luisa y Godoy viajaron a Bayona a solicitar la protección de Napoleón. Pocos días antes le había precedido con el mismo motivo el nuevo rey de España, Fernando VII, con la misma intención, de ser protegido. Entonces, la familia real protagonizó uno de los episodios más vergonzosos de la historia de España. En medio de violentas disputas y amargas recriminaciones por parte de unos y otros, Napoleón se ofreció como mediador. Finalmente, Fernando VII, presionado por el emperador, renunció a la corona a favor de su padre Carlos IV, y este se la cedió a Napoleón, el cual nombró rey de España a su hermano José Bonaparte, José I. 3 días antes, el 2 de mayo de 1808, el pueblo español, principalmente en Madrid y Zaragoza, había reaccionado ante la salida de la familia real hacia Francia, alzándose en armas contra la ocupación francesa. Fue un alzamiento popular. Era el comienzo de la Guerra de Independencia. Seguro que sabéis que el día de la fiesta de la Comunidad de Madrid es el 2 de mayo por este hecho, por el lanzamiento popular del pueblo de Madrid frente a la ocupación francesa. Y todos conoceréis, todos habréis visto seguro los cuadros de Goya que retratan los fusilamientos por parte de las tropas francesas de estos ciudadanos que de forma voluntaria se levantaron en armas para expulsar al ejército francés. Bien, con esto acaba este primer tema. Vamos a pasar al tema 2, las revoluciones burguesas. El ascenso de la burguesía en todo el mundo va a dar lugar a una serie de revoluciones. Las ideas de la Ilustración, en concreto el postulado de la soberanía del pueblo, no se quedaron en simples reflexiones en los libros de los filósofos, sino que inspiraron los procesos revolucionarios que vieron a América y Europa en el periodo que va desde 1770 a 1848. A este periodo, por esta razón, se le denomina Era de las Revoluciones. Transformaciones políticas y cambios sociales que se dieron. Durante este periodo, tanto como consecuencia de las ideas ilustradas del auge del mercantilismo, del posterior liberalismo y de la incipiente revolución industrial, van a suceder una serie de cambios tanto políticos como sociales y también económicos inexistentes en la anterior historia de la humanidad. El principal cambio, sin duda, va a ser el paulatino enriquecimiento de la burguesía, que, engrandecida económicamente, hace la revolución para tomar el poder político, que era lo que reclamaban. Para dar este paso, la burguesía se va a apoyar en el pueblo llano, en lo que posteriormente se llamará proletariado, la revolución industrial, el cual, tras lograr sus propósitos, le traicionará apartándole del poder. Esta burguesía aprovechará del proletariado, del pueblo llano, para conseguir el poder, pero luego se olvidarán de ellos a la hora de compartirlo. No obstante, las revoluciones burguesas van a ser el germen de la democracia. Vamos a ver cómo se produjeron estos hechos. Primera revolución burguesa que vamos a estudiar, la independencia de los Estados Unidos de América. Gran Bretaña había establecido 13 colonias en la zona este de Norteamérica, cuya administración dependía totalmente de la metrópolis inglesa. Es el territorio en el mapa, el territorio en marrón de la costa este. Ahí estarían los 13 estados dependientes del gobierno inglés. Causas de la Revolución Americana. Primero, se fijó un impuesto de timbre, Stamp Act, a los periódicos y a las transacciones comerciales. Los colonos protestaron alegando que los impuestos eran ilegales, ya que como contrapartida ni siquiera tenían un solo representante en el Parlamento de la metrópoli. Es decir, tenían que pagar unos impuestos que se habían decidido en Londres, pero no tenían representación en ese Parlamento.
Otro impuesto, aparte de este de timbre, fue el de la tasa del té, que agravó la situación. En las colonias de América se concede el monopolio del té a la Compañía Inglesa de las Indias, provocando la ira de los comerciantes de los grandes puertos de Nueva Inglaterra. Dejaba claro que Gran Bretaña era meramente para, que las colonias americanas eran para Gran Bretaña un país productor. En la Boston Tea Party, fiesta del té de Boston, colonos americanos disfrazados de indios se echaron al mar el cargamento que pretendía imponérseles. Iba a ser el detonante de la guerra. Esta Tea Party, Boston Tea Party, se dio en el año 1773. Otra causa, no menos importante, son las ideas de la Ilustración, que ya hemos comentado. Desarrollo de la Revolución Americana. Los delegados de las 13 colonias se reúnen en Filadelfia el 4 de julio de 1776. Ese día promulgan la Declaración de Independencia. Todos sabéis que el 4 de julio es el Día de la Independencia, fiesta nacional en Estados Unidos. Viene de aquí. Cuyo principal autor fue el plantador de Virginia, Thomas Jefferson. Y en ella se consignan las ideas fundamentales de la Ilustración. Aparte de estar en un terreno que conocían muchísimo mejor que los británicos, los norteamericanos contaban en la guerra con el liderazgo excepcional de George Washington, posteriormente nombrado primer presidente de los Estados Unidos, quien tras la victoria definitiva en Saratoga en 1777, con la ayuda de los franceses de Lafayette, hicieron que el ejército británico quedara aislado en Yorktown, donde capituló en octubre de 1781. Finalmente, por el Tratado de Versalles, 1783, Gran Bretaña reconoce la independencia de los Estados Unidos de América. Esta es la primera revolución liberal basada en los principios de la Ilustración y en los ideales de la democracia parlamentaria. Su ejemplo causó un hondo impacto en Francia, donde sería pronto imitada. Vamos a ver entonces esta imitación que fue la Revolución Francesa. Fue un proceso ideológico, social, político y económico a la vez que maduró durante muchos años. Fue la primera revolución moderna por su intento de transformar el sistema social y político en su totalidad. Difundió ideas modernas de democracia, nacionalismo e incluso socialismo, contribuyendo a derribar el régimen absolutista, el antiguo régimen del que hemos hablado anteriormente, no solo en Francia, sino en muchos países de Europa. Debemos tener en cuenta que en el nuevo Estado creado por ella se agudizan los enfrentamientos entre clases, ya que solo estaban definidos los privilegios de la nueva clase dominante, la burguesía. El lema de la Revolución Francesa va a ser Liberté, Égalité, Fraternité, libertad, igualdad, fraternidad, que es el lema de la actual, desde aquel momento hasta la actualidad de la bandera de Francia. Pero siempre se olvida el último término, que es propriété privée, propiedad privada, que es el que define como ninguno su carácter burgués. Causas de la Revolución Francesa. Causas ideológicas. Los escritores del siglo XVIII, Voltaire, Rousseau, Galmer, Diderot y otros, aportaron un cuerpo de doctrina a la Ilustración, que había sido difundida gracias a la enciclopedia. Todos contribuyeron a minar las bases del derecho divino de los reyes, es decir, a que la sociedad dejara de creer que los reyes estaban puestos por Dios y tenían derecho a hacer todo lo que quisieran y a concentrar todos los poderes. Y esto se debilitó también pues, por el carácter débil de Luis XVI y lo impopular que era María Antonieta, que era de origen austriaco. Defendía la igualdad política y social del tercer estado o estado llano, que reunía a la burguesía y al campesinado. Causas sociales. La actitud fundamentalmente egoísta y cerrada a toda cesión de derechos,
por parte de los estamentos privilegiados, nobleza y alto clero, provocó la enemistad del tercer estamento. La burguesía aspiraba a acabar con el exclusivismo y los privilegios sociales y políticos de la nobleza. Estos, apoyados por algunos nobles ilustrados, creían que las clases sociales se deberían basar en el mérito personal. Criticaban también el absolutismo real y la corrupción de la corte. El campesinado, por su parte, buscaba librarse de las cargas feudales con que nobleza y clero les oprimían, con los impuestos, ¿no?, de los que eran objeto. Causas económicas. El campo francés se encontraba en una situación desfavorable desde 1770, afectado por una serie de malas cosechas y hambrunas. Lógico, si había malas cosechas, la gente no tenía que comer, se sucedieron hambrunas. Una nueva crisis fue la bancarrota del gobierno después de la intervención francesa en la Guerra de la Independencia norteamericana, de la que acabamos de hablar, y una recesión del comercio, es decir, una disminución. El descontento de los menos favorecidos y el aumento de la nobleza hacía que la situación se fuera volviendo insostenible. Por último, causas políticas. La crisis del Estado absolutista era palpable, era notable. Los monarcas habían limitado el poder, gobernando de manera absoluta por derecho divino y sin respetar la libertad individual. La alta burguesía, encuadrada en el tercer estamento, aspiraba a lograr el poder político basándose en el principio de la soberanía popular. Poder en el pueblo. Que el poder residiera en el pueblo. Etapas de la Revolución Francesa. Voy a decir brevemente las etapas que sucedieron. La primera Asamblea de los Notables de 1787-1788. Luis XVI, aconsejado por sus ministros, propuso que los estamentos privilegiados pagaran impuesto por sus posesiones de tierra. Para discutir las medidas a tomar, convocó una asamblea de notables. Los nobles y jefes de la Iglesia se oponían a cualquier pérdida de sus privilegios y presionaron al rey para que convocara los Estados Generales, que es la siguiente etapa. Estados Generales, una asamblea nacional que no se había reunido desde 1600. Estos Estados Generales eran una institución de origen medieval a manera de parlamento en la que a petición del rey se reunían los tres estamentos, clero, nobleza y pueblo. Los dos primeros aglutinaban a los estados privilegiados y el tercer estado lo formaba el pueblo. Los estados se congregaron el 5 de mayo de 1789 y surgió la cuestión acerca de la forma de votar las medidas propuestas por el rey. El clero y la nobleza eran partidarios de hacerlo por estados. Eran 2 contra 1, nobleza y clero versus el tercer estado. El estado llano planteó hacerlo por cabezas, es decir, por número de personas. Pues este era mucho más numeroso, el tercer estamento, que los otros dos juntos y obtendrían mayoría. Pero los estamentos privilegiados se negaron rotundamente. Pasamos a la siguiente etapa. La Asamblea Nacional, 1789. El tercer estado se declaró en Asamblea Nacional con la intención de introducir las reformas pertinentes el 17 de junio de 1789. Luis XVI presionó fuertemente para que se disolviera, aumentando las fuerzas militares tanto en París como en Versalles. Los representantes del Estado llano juraron no separarse hasta no haber dado a Francia una constitución. Juramento del juego de pelota del 20 de junio de 1789. Puesto que el ejército mercenario era inseguro, la autoridad real se derrumbó. La Asamblea Nacional sobrevivió y se transformó, pasó a ser Asamblea Constituyente, porque tenía como objetivo la creación de una constitución. Esta Asamblea Constituyente sería la siguiente etapa, del 1789 a 1791. Al mismo tiempo se producían en París numerosas sublevaciones y el 14 de julio de ese mismo año las turbas revolucionarias tomaron la Bastilla, que era una prisión real, para hacerse con sus armas. Por temor a un ataque contra París y contra la Asamblea, en París se estableció un gobierno independiente y una Guardia Nacional.
Entre las medidas a adoptar por la Asamblea Constituyente destacan abolición de los privilegios señoriales, igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, se proclama en la Declaración de Derechos del Hombre, promulgación de la Constitución Civil del Clero, la autoridad real se basa exclusivamente en el deseo del pueblo, la autoridad real se basa exclusivamente en el deseo del pueblo y se acaba con la monarquía absolutista, que se convierte en parlamentaria. Se instaura la separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, proclamándose una democracia incipiente, ya que no era de carácter incipiente porque no era de carácter universal, no todo el mundo podía votar, sino censitaria, era sufragio censitario, voto censitario. Pero sí que se aprecia un triunfo de la burguesía en toda regla. Siguiente etapa, Asamblea Legislativa, años 1791 y 92. En el 1791 fue cuando se promulgó la Constitución. Era necesario elaborar y votar unas leyes. Y para ello se constituyó la Asamblea Legislativa. Para ello había que legislar. Bien, la Asamblea estaba compuesta por los siguientes grupos o partidos políticos. Los girondinos, que eran moderados y eran partidarios de una monarquía constitucional, que fueron los que dominaron la Asamblea en sus comienzos. Sus líderes eran Brisson y Condorcet. La Constitución de 1791, de la que hemos hablado, es girondina. Otro partido, los Cordeleros, de tendencia republicana y liderados por Danton y Marat. Otro partido, los Montagnards o jacobinos, eran los más exaltados y radicales, y sus principales líderes fueron Robespierre, Santerre y Saint-Just. Siguiente etapa, Convención Nacional 1792-1791. Su primera medida fue abolir la monarquía y proclamar la República en noviembre de 1792. Como consecuencia de unas luchas internas entre partidos, se recrudecieron las medidas para controlar la revolución. Un golpe de Estado da el poder a los exaltados o jacobinos y Robespierre y Marat utilizaron el terror para acabar con los enemigos de la revolución. Dentro de este régimen de terror, numerosos políticos fueron guillotinados, entre ellos el propio Marat y Danton. Debido al miedo por sus propias vidas, los compañeros de Robespierre, apoyados por el ejército, decretaron su arresto, el arresto de Robespierre, y su ejecución el 27 de julio de 1794. Se acabó así con el terror y se cerró el Club de los Jacobinos y se abolió la Comuna de París. Siguiente, directorio 1795-1799. Destaca aquí las frecuentes intervenciones militares del ejército revolucionario francés y en concreto de un prestigioso general al que todos conocéis, Napoleón Bonaparte. Siguiente etapa, el consulado, 1799-1804. Se produce un golpe de Estado el 9 de noviembre que acabó con el directorio. El nuevo régimen, conocido como consulado, estaba apoyado en una dictadura militar y presidido por un triunvirato de 3 cónsules, siguiendo el modelo de triunvirato de la antigua Roma, uno de los cuales era Napoleón Bonaparte, que posteriormente fue declarado como primer cónsul. Imperio Napoleónico, 1804-1814. Bien, esto convendría que hicieseis un resumen. Bien, posteriormente, después del gobierno de Napoleón, conocemos
Luis XVIII fue restaurado como monarca, periodo conocido como Restauración, por el acuerdo de paz elaborado en París y en el Congreso de Viena. Para lograr sus objetivos, la restauración se valía de dos instrumentos muy importantes. La Santa Alianza, movimiento contrarrevolucionario encargado de sofocar los movimientos liberales y nacionalistas. Se afirma el deber de la asistencia mutua de los soberanos en caso de peligro revolucionario. El otro instrumento sería la Cuádruple Alianza, integrada en principio por Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia, destinada a mantener el equilibrio de poderes en Europa para evitar el imperialismo. A partir de 1820 se formaron dos bloques: el liberal, constituido por Gran Bretaña, Francia, España y Portugal, y el autoritario, constituido por Rusia, Austria y Prusia. El liberalismo y el nacionalismo son las fuerzas políticas e ideológicas contrarias a la restauración de la monarquía. Frente al sistema establecido en el Congreso de Viena, actuaron unas fuerzas de cambio representadas por las ideas liberales y por el principio de las nacionalidades. Pese a la represión ejercida en 1815 por la Restauración, no se extinguió el liberalismo. La burguesía, muy poderosa, seguía empeñada en mantener un régimen nuevo, por lo que, frente al poder absoluto de los monarcas, surgen movimientos liberales que piden reformas políticas y económicas y regímenes constitucionales que garanticen los derechos humanos. El nacionalismo surge como sentimiento de pertenencia a una comunidad en virtud a unos caracteres comunes: lengua, etnia, etc. Por otro lado, nacionalismo también significa identificación con una patria común dentro o fuera de unas fronteras marcadas por las potencias. Se crea así el concepto de nación-estado. No siempre van a coincidir las naciones con el Estado. Nacionalismo y liberalismo nacen de la revolución burguesa y de alguna manera son inseparables de la revolución de la burguesía. Otras revoluciones liberales del siglo XIX. Revolución industrial. Es un periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en el que Inglaterra en primer lugar y el resto de Europa sufren el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad desde el Neolítico. La economía, basada en el trabajo manual, fue reemplazada por otra dominada por la industria y la manufactura. La revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de los procesos del hierro. La expansión del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de transportes y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. Las innovaciones tecnológicas más importantes fueron la máquina de vapor y la denominada spinning jenny, mula jenny, una potente máquina relacionada con la industria textil. Además de la innovación de la maquinaria, la cadena de montaje contribuyó mucho en la eficiencia de las fábricas, la producción en cadena. Revolución agrícola, aumento progresivo de la producción gracias a la inversión de los propietarios en nuevas técnicas y sistemas de cultivo, además de la mejora de fertilizantes, desarrollo del capital comercial. Las máquinas se aplicaron a los transportes y a la comunicación, iniciando una enorme transformación, cosa que contribuyó al comercio. Se dieron cambios demográficos y sociales. La modernización de la agricultura permitió un crecimiento demográfico. ¿Por qué? Porque había más alimentos, la gente comía más y mejor. También, a su vez, hubo adelantos en la medicina y en la higiene, de ahí que creciera la población en este periodo. También hubo una migración del campo a la ciudad, porque la ocupación en labores agrícolas disminuyó mientras crecía la demanda de trabajo en las ciudades. Hasta el momento, la gran parte de la población trabajaba en el sector primario, en la agricultura y en la ganadería. Bien, pues con la revolución industrial esto se va a modificar y cada vez va a haber más gente que trabaje en fábricas. Las fábricas estaban situadas en las ciudades, por ello la gente emigró del campo a la ciudad. En esta época surge la aparición del proletariado. Figura importante, Karl Marx, que en su manifiesto comunista de 1848
48 utilizó un sentido positivo para identificar lo que llamó como clase obrera y colocándole como grupo antagónico a la burguesía, a este proletariado. Por tanto, se va a dar entre ambos la lucha de clases. Bien, van a existir, por tanto, dos clases, proletariado urbano, clase obrera. Como consecuencia de la revolución agrícola y demográfica, se produjo un éxodo masivo de campesinos hacia las ciudades. En estas ciudades, el proletariado vivía en condiciones malas. Vivían en las peores zonas, las casas no estaban en buenas condiciones, no tenían buenas comunicaciones, etc. Esto va a crear un descontento social. Por otro lado estaba la burguesía industrial o capitalista, es decir, los dueños de las industrias. Bien, pues esto sería lo más importante de este segundo tema. La próxima semana trataremos el tema de la España en el siglo XIX. Sin más me despido, hasta la semana que viene, así que nos vemos.